Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Un saludo especial a los alumnos de cuarto de secundaria con quien desarrollamos el curso de literatura. Como es sabido, en esta semana vamos a repasar, a su vez terminar los contenidos temáticos programados para este trimestre. Así que esperamos con este tema finalizar eh, nuestros contenidos. Habíamos venido hablando acerca de las técnicas narrativas. Ya habíamos hablado acerca de las técnicas tradicionales y el día de hoy hablaremos acerca de las técnicas modernas. Dice el texto: entendemos por técnicas modernas al conjunto de procedimientos narrativos utilizados con su frecuencia en nuestra época para confeccionar la obra literaria. Su presencia y su difusión adquiere una casi patética importancia a partir del boom de la literatura latinoamericana. Cuando un grupo de escritores de habla hispana repite para la narrativa el fenómeno que el modernismo significó para la poesía, es decir, el redescubrimiento de la lengua castellana otra vez desde América. La utilización de los procedimientos que se describen y ejemplifican a continuación constituyen la moda literaria, ¿no? A tal punto que existen eruditos convencidos de que la ausencia resta valor a la calidad literaria del texto. Creemos que tal conclusión está profundamente equivocada, pues si bien es cierto que el conocimiento de las técnicas narrativas puede ayudar al escritor para resolver los problemas concretos de la creación, ninguna técnica por sí sola puede reemplazar la verdadera calidad literaria que se obtiene a través de la intensidad verbal originada por el siempre inexplicable factor del ingenio literario. La primera técnica narrativa moderna es el monólogo interior. Esta técnica, utilizada diestramente por Juan Rulfo en su obra Pedro Páramo, publicada en 1955, se difunde al máximo a través de Mario Vargas Llosa en su obra La ciudad y los perros, ¿no? ¿Cuál es el monólogo interior? ¿No? De que no se el monólogo interior es la expresión introspectiva del personaje, ¿verdad? Poder nosotros entender el pensamiento introspectivo, ¿no? Y creemos, en este caso no estamos leyendo ni el pensamiento, no estamos leyendo lo que habla, sino lo subjetivo, lo que le ocurre a él, ¿no? Y esto lo vamos a contrastar con la experiencia sensorial, ¿no? Algunos creen que el monólogo interior es la conciencia de los personajes. De ahí teníamos el flashback y el raconto. Flashback, retorno rápido, ¿no? Yo puedo recordar algo de mi infancia, ¡pum!, retorno al presente. Por ejemplo, ¿no? Mario Vargas Llosa se vuelve a citar a él en la obra Conversación en la Catedral. Santiago Zavala, o Niño Santiago, como le va a decir Fermín, trabaja en una perrera, perdón, trabaja en una editorial, y cuando él llega de su trabajo, su esposa Ana le comenta que él ha pasado la perrera y le han arrebatado a su perrito.
Entonces él se va corriendo hacia la perrera para evitar que a su perrito lo maten. Entonces, eso, cuando llega a la perrera, el hombre que era el encargado de darle muerte a los perritos supuestamente por rabia, eh, Santiago le reconoce. ¿Y quién es? Fermín, el que era el chofer de su padre. Y ahí recordó, ¿no?, cómo Fermín trabajaba en la casa, que era el chofer y todas esas cosas. Es un retorno rápido el flashback. Y el raconto, ¿no? Bueno, ambas técnicas provienen del ámbito cinematográfico. El raconto es un retorno, ¿no?, volver al pasado, pero a través de un recuerdo largo, de un recuerdo intenso. Si queremos un ejemplo, hay varios, ¿no? Por ejemplo, puede ser Pedro Páramo de Juan Rulfo. Puede ser también la obra La Guerra del Fin del Mundo de Mario Vargas Llosa, o tal vez la obra Cambio de piel, perdón, de Carlos Fuentes, o la misma obra Rayuela de Julio Cortázar. ¿Cuál es el fin? Mostrar didácticamente cómo se ha utilizado esta técnica, ¿no? Tenemos 4 técnicas más que están ahí en pantalla, ¿no? Vasos comunicantes, cajas chinas, documentalismos y el lector comprometido. Respecto a los vasos comunicantes, es un procedimiento que consiste en trabajar paralelamente 2 o más personajes, acontecimientos o situaciones aparentemente desconocidas o desconectadas entre sí, pero que en un determinado momento se unen para aportar sus elementos individuales a un cauce mayor, vitalizando así la unidad narrativa, al entender el lector de que toda distancia geográfica o temporal puede ser superada por la complejidad e imprevisibilidad de la vida cotidiana. Hay una obra muy bonita, porque evidencia esta técnica, que es Cinco Esquinas de Mario Vargas Llosa. Pero también se cita la técnica en la obra La Casa Verde, donde a lo largo de la narración se van desarrollando historias paralelas que al final se unen dando una lección inolvidable entre los oscuros y misteriosos designios del inescrutable destino, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el cuento El sueño del Tayán de Víctor Borrero Vargas, que lo desarrolla, ¿no? Eso es hablando de la literatura regional. En el caso de las cajas chinas, ¿no?, constituyen siempre estas un símbolo de sorpresa, y sobre todo la inquietud creciente. Consisten en una caja. Al abrirse se descubre que contiene otra caja. Al abrirse esta segunda caja se encuentra una tercera. Al abrir la tercera se encuentra una cuarta. Y así sucesivamente, ¿no? En el plano teórico esto se puede prolongar hasta el infinito. Ahora, como técnica narrativa consiste en elaborar una historia donde un personaje cuente otra historia y que puede prolongarse, ya que en dicha historia puede haber otro personaje y también cuente otra historia, y así sucesivamente. En el caso de las técnicas de las obras, de esta técnica muy utilizada, pero podemos verla a través de la obra La violencia del tiempo de Miguel Gutiérrez Correa. En ella encontramos narrada la historia del ciego Orejuela, y a su vez el ciego Orejuela, siendo un personaje de la novela, cuenta historias para otros personajes de la misma novela, que a veces derivan de los otros personajes que cuentan historias. Es decir, vamos a encontrar una cadenita, una secuencia de textos, ¿verdad?
Ahora veamos el documentalismo. Consiste quizá como una emanación de la importancia de la vida social contemporánea, y entonces brinda a través de los documentos, en la utilización de diversos tipos de insumos documentales insertados en la obra, verdaderos o ficticios, con la finalidad de afirmar todo ante el lector la sensación de verosimilitud, de verdad, ¿no? Para proyectar la obra literaria. Tales documentos pueden ser cartas, trozos de diarios, restos de informes oficiales, notas, memorándum, etc., ¿no? En la literatura regional tenemos el cuento El Informe de Sigifredo Burneo, algunos capítulos de la obra La violencia del tiempo, como por ejemplo la carta de Rodolfo Lama a Farfán de los Godos, o en carta a José Agustín Benalcázar, o en el diario de la peste del tomo 3 de Miguel Gutiérrez Correa. Finalmente tenemos la técnica del lector comprometido. Esta técnica consiste en la utilización de recursos verbales que de alguna manera hacen sentir al lector que es partícipe de la obra, como si fuera el personaje más o un testigo permanente de los acontecimientos. Su forma más frecuente es la utilización de la segunda persona del singular, ¿no? Y esto se encuentra en el libro de Manuel de Julio Cortázar y Los cachorros de María Vargas Llosa. También esta técnica puede expresarse a través de los mecanismos más complejos, utilizados también por Alfredo Bryce Echenique en la obra Un mundo para Julius, sobre las bases de las sutilezas y el intimismo logra construir, en este caso, un ámbito de que el lector se sienta atrapado, identificado por la sensible y frágil personalidad del protagonista. En el caso de la literatura regional tenemos un cuentito que muestra el lector comprometido que se llama Tomapampa de Jambur, de Víctor Borrero Vargas, ¿no? Hace rato das bosteza que te bosteza, vete a reposar a la hamaca si quieres, que a mí lo único que me apasiona no es la citación de la que te hablé, como después de todo el juez es mi nieto y por fuerza tiene que estar de mi parte, sino la cara que pondrán los padres de la China cuando lo anoticien que a la más tiernita de sus hijos yo la tengo empreñada, ¿no? Este caso es una transcripción, puede notarse que involucra al lector como si él fuera un interlocutor o si es que él es el personaje que está presente y habla, ¿no? Podemos notar, jóvenes, que en estas obras literarias, en estas técnicas narrativas, todas las obras literarias cuentan con una, dos o más técnicas narrativas en su composición. Como lo ha mencionado el texto, es necesario recordar que el hecho de que en una obra literaria no aparezca, por ejemplo, una técnica narrativa de forma clara o de forma definida, no significa que la calidad literaria sea menor. No, por el contrario, ¿no? La creatividad que puede existir del autor, del escritor, pues puede ser completamente mayor, y eso no significa que el texto literario, pues por no tener una técnica narrativa, va a perder plenamente el valor literario, ¿no? Eso está desestimado. Por el contrario, después de explicar este tema de las técnicas narrativas, las tradicionales y las modernas, me queda ahora comentarles el trabajo que desarrollaremos. Ya será propio del tercer trimestre, ¿no? Ya les he mencionado que es necesario que ustedes vayan eligiendo una obra literaria peruana, una obra, recuerda, obra, no cuentos, no poemas, obra, la cual vamos a leer, la cual vamos a exponer. Y por supuesto que como estamos desarrollando literatura peruana,
vamos a tener en este caso que poder encargar o desarrollar un este un conversatorio acerca de la literatura peruana. Muchas gracias.